Esta es mi libreta viva. Quizás algunos que no me conocéis preguntaréis qué es esto, los que ya me conocéis diréis otra cosa más, ¿no? Porque la última era la serie Momentum. Pues resulta que han pasado muchas cosas estos últimos meses en mi vida y un poco es el update con toda la comunidad. Lo que quiero hacer, estoy nervioso, estoy sin saliva. Hace tiempo que no publico nada, empecé con los vídeos de pizarra porque me parecían una forma muy cómoda de ir explicando lo que iba haciendo durante el día y en esas semanas lo que iba aprendiendo pues era una forma bastante amena de compartirlo. Dejé de hacerlo, luego publiqué la serie Momentum donde quería compartir aquellas cosas que voy capturando en el día a día y materializarlas en un vídeo. Pero ¿qué ha pasado? Que mi idea inicial cuando dejé Founders, bueno, si no conocéis la historia, yo hasta julio del año pasado trabajaba en Founders, una EdTech que lo ha petado bastante últimamente, que es partner mundial de Microsoft, y allí pues bueno, entré cuando éramos 6 personas, en un principio para dirigir el máster de blockchain y negocio en WordPress que se hizo en colaboración con Binance, luego ya entré como director de metodología operación interna, contribuí mucho con la parte de metodología educativa junto con mi compañero Edu y luego ya fui transicionando hacia pues la parte más operativa, temas de innovación, experiencia de usuario, pero yo inicié una andadura donde no lo veía del todo claro en el sentido de que por un lado yo soy una persona muy curiosa y estaba viendo todo lo que estaba pasando en el mundo de la inteligencia artificial, todas esas novedades, mi cabeza no paraba de dar vueltas de las cosas que se podrían hacer, entré en un estado un poco digamos que no encontraba mi sitio. Founders había crecido mucho, pasamos como digo de 6 a 60 personas cuando yo me fui y durante un periodo de tiempo importante, unos meses, yo estuve mal, estuve emocionalmente, pues, no sentía que ese era mi lugar y no entendía por qué, cómo podía ser que no estuviera a gusto en un equipo que pues me valora, sobre todo pues con las personas que confiaron en mí al entrar. Rubén, Ana, Pau, pues tenía su soporte, tenía su confianza, me valoraban, me sentía realmente pues que eso no me faltaba, pero algo dentro de mí decía que no era mi sitio y yo siempre había deseado, la historia, la película mental que me había montado en mi vida era salir de la universidad, trabajar para una empresa grande, luego una empresa más pequeña para poder entender cómo funciona todo y luego montármelo por mi cuenta. Durante todo este tiempo más o menos se fue cumpliendo todo, estuve trabajando en una consultora, luego me fui de country manager al Perú con Idea Foster, luego empecé no desde cero Founders, pero sí que entré en una etapa muy prematura donde pude ver esa explosión, ese crecimiento y algo me decía dentro de mí que era el momento, era el contexto vital ideal para lanzarme a la piscina y pues es un reto, ¿no? Es un tirarse al vacío que muchas veces o igual lo veré con el tiempo y al cabo de 5 años o 10 años cuando eche la vista atrás me diré a mí mismo, pero sí estaba clarísimo, era muy evidente que tenías que hacerlo, pero bueno, siempre dejar cierta seguridad, dejar incluso amigos, ¿no? En el trabajo, pues es difícil, ¿no? Y tomé la decisión porque yo no estaba bien, sentía que no estaba en mi punto de máxima contribución en Founders, estaba siendo también un coste de oportunidad muy grande permanecer dentro de Founders por todo lo que yo veía que se podía hacer afuera y dije, bueno, si habéis visto alguno de los vídeos anteriores, hice un pequeño ejercicio de analizar mis fortalezas, ver dónde podría estar o dónde podría tener yo una ventaja deshonesta que se llama, ¿no? Algo difícil de replicar para otras personas y dije, bueno, tengo la comunidad Digital Sapiens que hasta principios de año había estado cogiendo carrerilla en el sentido de que iba entrando gente e incluso hubo unos meses que con el que se estaba generando dentro de la comunidad yo podría vivir aquí en Tarragona, en España, en el que pensar, o sea, para que tengáis mi contexto, yo hasta dentro de bueno, sí, he asumido una deuda, una hipoteca, pero en ese entonces yo no tenía hipotecas, no tenía prácticamente gastos. Esto que estoy en un coworking ahora mismo, que es la oficina, el estudio donde estoy grabando todo esto, tampoco nos cuesta, es un coworking que gestionamos con un amigo porque trabajábamos desde casa y dijimos, bueno, pues vamos a montar esto y así también tenemos nuestro espacio. Entonces, realmente mis costes de vida eran extremadamente bajos y me había configurado de esta manera para que me permitiera también tener libertad y poder decidir o estirar el chicle de los ahorros o del capital disponible lo máximo posible. Entonces, me encontraba en una situación bastante dulce, ¿no? Y no pude seguir con el Digital Sapiens por lo que os he comentado antes, por el tema pues, emocional, porque también había
unos sentimientos encontrados. Cuando yo estaba haciendo Digital Sapiens estaba feliz, estaba eufórico, contento, sentía que tenía la paella por el mango, ¿no? Se llama, de que las ideas que tenía se podían implementar, las hacía yo como podía, si tenía una idea creativa simplemente la hacía, me podía estar horas en los directos con la comunidad y me sentía realmente satisfecho al finalizar los directos y ver que, pues, que yo hubiera podido compartir era de utilidad para quien sea, incluso si era una persona o dos, pues yo me sentía entusiasmado y lleno, ¿no? Y eso no lo lograba conseguir en Founders. Y tener esa dualidad me hacía que al final, pues, sentir mal, ¿no? Incluso de decir, ostras, ¿cómo es que no puedo conseguir este nivel de entusiasmo, de pasión con Founders y sí que lo puedo conseguir con el Digital Sapiens? Me sentía mal, entonces dije, bueno, voy a tratar de centrarme solo en Founders para ver cómo podemos rescatar esto, pero al final, después de madurarlo mucho tiempo, dije, bueno, vamos a probarlo, es el momento ideal, me lancé al ruedo. ¿Qué hice? Ese ejercicio, ¿no? De mis fortalezas, retomé la parte de Digital Sapiens y dije, bueno, Digital Sapiens es Notion. Notion lo domino bastante, monté el sistema operativo de Founders, me había montado el mío personal de Digital Sapiens y dije, bueno, creo que puedo montar algo parecido a lo que se hizo en Founders, que estaba más orientado a gestionar empresas. Al final fuimos 60 personas cuando yo me fui, porque había un equipo bastante grande de ventas en Latinoamérica, y luego también estaba más de 100 colaboradores, que eran los profesores que, pues, de los diferentes programas que teníamos, pues también entraban y veían, tenían su ficha, las lectures que tenían que preparar, etcétera, etcétera. Entonces dije, bueno, aquí yo tengo, creo que, una oportunidad de hacer algo con este conocimiento que he adquirido, pues, en estos últimos años, y creo que puede ser de utilidad para muchas personas. Alguien de dentro de la comunidad de Digital Sapiens, en particular Diego, que forma parte de Energía, que junto a Abraham, bueno, Diego y Abraham están dentro de la comunidad, pero en particular Diego fue el que estaba un poco más activo dentro de la comunidad, con el que yo había entablado una cierta relación, y yo sabía que él se dedicaba a temas de embudos de venta, a ayudar a profesionales que tenían una habilidad, pues a desarrollar un producto alrededor de ello y monetizarlo, ¿no? Entonces un día charlando le dije, mira, yo tengo esta idea, me gustaría monetizar de alguna manera estas habilidades, tengo este background, creo que podía ayudar de esta manera, y me fui de viaje 2 semanas al Perú con la familia, pensando que, ok, ya tenía esta idea en mente, ya había hablado con Diego, que haríamos esto, yo le había llamado el programa, no, Digital Sapiens no, ahora no se me ha ido de la cabeza, un programa para implementar un espacio de trabajo digital en las empresas donde tendrían todo el conocimiento bien documentado, el espacio para gestionar los proyectos, las tareas, la parte de la inteligencia artificial, integraciones externas, bueno, en fin, una sucesión de funcionalidades, más, que esto es muy importante, sobre todo los que usen Notion bien lo sabrán, más una serie de hábitos operativos que permiten sacar el máximo provecho al sistema y que al final, esto lo leí en algún sitio y me pareció muy acertado, es si tú tienes unos hábitos de comportamiento o unos, si hablamos de empresa, ¿no? Un modelo operativo, una forma de operar que es desorganizada, el hecho de meterle Notion lo que hará es tener un Notion, o sea, replicar lo que hay en el mundo real físico al mundo de Notion, ¿no? Entonces estará replicando los mismos errores, las mismas cosas que hacen que la sensación de gestionar la empresa o el proyecto que sea un caos. Entonces lo que yo podía aportar era esa parte de Notion más la parte de metodología operativa, todo lo que yo le llamo, por ejemplo, cuando entra una persona nueva dentro de la empresa, que haga el onboarding en Notion, que siga los raíles, que esto es un checklist de inicio del día, de final del día, de modo que todo lo que se tiene que rellenar, todo lo que las personas tienen que ver, pues lo ven porque es impepinable, que no lo hagan o que no lo vean si lo hacen, y si no lo hacen pues nos damos cuenta de ello. Entonces esto era ideal sobre todo para equipos en remoto, equipos digitales, y bueno, esa fue como la primera oferta. ¿Qué ocurre? Que al regresar yo de Perú con esta idea, digo, bueno, también me gustaría aprender y meterme en temas de agentes de inteligencia artificial, automatizaciones. Yo estaba utilizando, por ejemplo, Public Connect, también estaba utilizando Make, y dije, bueno, pues voy a darle una oportunidad a todas esas herramientas que tengo en el segundo cerebro, en el apartado, pues yo siempre que voy viendo, siempre que encuentro herramientas, pues digo, pues me las voy guardando por si algún día tengo tiempo, ya las visitaré. Y bueno, en ese entonces yo tengo algunos amigos que tienen empresas y les comenté, mira, yo lo que voy a hacer ahora, quiero meterme de lleno a aprender sobre temas de inteligencia artificial. A ver, ya tenía una base, al final fui director, ¿no? Profesor en Founders de Prompt Engineering, y también la utilizábamos en el día a día, la inteligencia artificial generativa en Founders. Entonces dije, bueno, aquí hay algo gordo, quiero profundizar en ello y a ver qué sacamos, ¿no? Entonces literalmente estuve mes y medio, 2 meses, cada día venía aquí a la oficina a estudiar, a
hacer cursos, a cacharrear yo mismo con las herramientas. Y unos amigos que tienen una empresa me dijeron, oye Ginny, si quieres, mientras tú vas aprendiendo y probando cosas, ¿por qué no lo haces aplicado a nuestro negocio? Y así lo hicimos. Entonces empezamos a crear un sistema que lo que hacía era procesar muchísimas noticias al día. Ellos tienen un departamento de Business Intelligence donde tenían a 2 personas que estaban cada día revisando noticias, y pues esto era una tarea manual muy importante, ¿no? Y sobre todo para ellos era muy importante la capacidad de ser de los primeros en informar de las disrupciones que puedan pasar en una cadena de suministros, porque dentro de su sector, dentro de su negocio, es muy importante porque afecta directamente al precio, y estar informado, ser de los primeros que se informa de este tipo de noticias o de eventos, pues puede suponer unos costes muy importantes, ¿no? Entonces sus clientes valoran muchísimo esa celeridad a la hora de que ellos tienen para entregar las noticias. ¿Qué ocurre? Que para ello tienen que revisar muchos portales, muchas fuentes de noticias, muchas de ellas son en inglés, son en chino. Entonces empezamos a montar un motor de curación de ese tipo de noticias. Y seguramente si estás dentro del mundo de Make y tal, habrás visto que de estos hay un montón. De hecho, yo para el Twitter de Digital Sapiens ya me lo había puesto. Yo tenía un motorcito que, a ver, los resultados tampoco fueron extraordinarios. Tenía un motorcito que cada día iba revisando una serie de noticias de las temáticas que yo le había puesto y me hacía en tweets, ¿no? Tweets sobre esas noticias en particular. ¿Qué ocurre? Que en este caso que os comento de esta empresa amiga, lo que ellos necesitaban era quizás seleccionar, si es ni siquiera el 1%, es pues 3-4 noticias de cientos de miles. Entonces aquí el reto no era tanto en procesar las noticias, sino en encontrar un criterio para que las noticias que salieran publicadas en el Airtable, que es donde volcábamos las noticias finales, pues realmente fueran las noticias pertinentes y que estuvieran alineadas con el criterio que tenía el equipo de Business Intelligence, inteligencia de negocio, que también nos dimos cuenta al trabajar en este proyecto que pues no había un criterio estándar, era un poco el gusto de la persona que acababa seleccionando una noticia y la subía a la plataforma para que los clientes la tuvieran. Entonces, claro, aquí el reto fue crear todo ese criterio antes de ejecutar nada, donde lo que hicimos fue analizar cuáles son los factores que ese cliente tiene en cuenta para analizar esas noticias, asignarle un valor a cada noticia de esos factores. Por ejemplo, una noticia que hay una catástrofe en el canal de Panamá. Vale, pues esto qué sería, factor macro del 1 al 3, pues mira, es un 3. Factor socioeconómico, factor de si es un reporte financiero, si afecta a la demanda, si hay una reducción de demanda, ¿vale? Pues una serie de parámetros que nos permitían, esto además muy importante también, añadir el hecho de si está hablando de algún producto clave, algún producto foco, alguna empresa foco, ¿vale? Pues toda una serie de parámetros que al final eran como casi 20 variables, no llegamos a 20, eran 17 o 18 variables, desde que se utilizaban como referencia como factores para analizar cada una de las noticias. Entonces, ese resultado o ese análisis lo que nos daba era un scoring global que la noticia tenía. Y entonces, pues al final de cada iteración teníamos el listado de las noticias con el scoring, etcétera, etcétera. Fue un currazo, ¿vale? Y ya lo expliqué también en otro vídeo. Aquí el problema que nos encontramos es que al principio utilizábamos un modelo como GPT-4 Omni, a secas, sin el mini. Y eso, pues realmente con unos prompts y 4 cosas más, sin mucha elaboración, nos daba muy buenos resultados. El problema vino cuando quisimos hacer ese análisis multicriterio y desgranar y tener más control sobre lo que estaba pasando, ¿no? Porque si solo pones un asistente o un agente en el medio con un prompt y tiene pues el encargado de hacer varias operaciones, pues ahí tienes el problema que es un poco caja negra. Es decir, tú se lo indicas en el prompt lo que quieres que haga, pero al final el agente va tomando sus propias decisiones, más o menos alineadas con lo que tú le has puesto en el prompt, pero las etapas que sigue las decide el propio agente, no tú. Entonces lo que hicimos fue desfragmentar todo esto a un conjunto de agentes, un sistema multiagente, con un patrón de comunicación entre ellos, con un modelo de lenguaje mucho más liviano, como es, por ejemplo, como es actualmente también el ChatGPT-4 Omni Mini. ¿Esto qué hace? Pues que reduce los costes una barbaridad, porque es mucho más económico que el otro que utilizábamos. Sin embargo, no tiene una capacidad tan alta de razonamiento como el hermano mayor o el Omni sin el Mini. Esto nos obligó a también bajar mucho más a tierra las instrucciones y las tareas que cada uno de estos agentes tenía que hacer. Entonces allí fue un gran reto de diseño del patrón de comunicación, como digo, de todo tema de prompting, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que si esto lo estábamos haciendo en Make, pero cuando lo empezamos a plantear, aparte de que Make no tiene la opción de hacer agentes, o sea, lo que
hay en Make es una bolita, un nodo de ChatGPT o de Anthropic o de Vertex AI o lo que sea, ¿no? Pero realmente no son agentes, es una automatización que en ese nodo pues tú le puedes meter un input a ChatGPT y te lo devuelve. Eso no es un agente, eso es simplemente pues usar IA ahí, pero no es agente. Cuando hicimos ese planteamiento vimos que Make era insostenible, costaba una pasta ejecutar ni tan siquiera una vez el escenario, porque estamos hablando de, en ese momento, en la época del testing, eran unas 13.000 noticias al día. Ahora está procesando muchísimas más. Pero dijimos, no podemos hacerlo con Make, tenemos que buscar una alternativa. Entonces nos pusimos a buscar y salió N8N. Esto estoy hablando de agosto, septiembre, alrededores de septiembre. Y bendita sorpresa que con N8N podíamos hacer todo eso que hacíamos con Make de forma gratuita si era autohospedado y que tenía muchas más capacidades, o sea, era mucho más flexible, mucho más potente que Make, Zapier y todas estas. Y lo que me sorprendió a mí es que encima gratuito, ¿no? Bueno, tienes que pagar el hosting obviamente donde lo hospedas, pero puedes tener operaciones ilimitadas. Entonces fue ideal para plantear todo esto que estábamos haciendo allí y lo montamos. Tuvimos que invertir mucho tiempo en iterar, en perfeccionar los prompts, porque eso realmente, el tema del prompting, aunque parezca una tontería, ¿no? Aprende prompt engineering como si pareciera algo sencillo, fácil. Pues es todo un arte, la verdad, es todo un arte y hay que hacer mucho prueba y error hasta que das con el output que quieres, ¿no? Entonces esto lo que nos permitió tener es un sistema muy robusto que todavía de hoy estamos mejorando y estamos incorporando el feedback de ese equipo de Business Intelligence para que, según lo que nos van diciendo de si es más relevante o menos relevante, con un sistema de, o sea, con Machine Learning, básicamente, cogemos toda esa información y creamos lo que se llama datasets de entrenamiento para que el modelo, ya no usaríamos el modelo comercial como antes, sino utilizaríamos un modelo entrenado con el fine tuning, ¿no? Para que se vaya adaptando cada vez más y sea conocedor cada vez más de qué o cómo debe puntuar una noticia, qué factores debe darles, cuál es la relevancia para el negocio, si tiene que estar arriba, si tiene que estar abajo, etcétera, etcétera. Y luego también, obviamente, todo el tema del copywriting, ¿no? O sea, que cada vez escriba de forma más parecida a lo que el cliente espera. Esto lo puedes pedir en el prompt, pero si combinas prompt, ejemplos y luego el fine tuning del modelo, pues cada vez tienes unos resultados mejores. ¿Cuál fue el objetivo aquí? Bueno, ya lo he explicado. Más bien dicho, ¿cuál fue el resultado de todo esto? Pues que ese equipo de Business Intelligence que tenía que estar todo el día buscando noticias y estar a la white de a ver si pasa alguna cosa, nos tenemos que enterar y tener pues, un montón de no sé cómo se llama, avisos o tener el Google Alerts configurado y los RSS apps por allí y por allá. Pues al final lo que tienen es cierta confianza en este sistema que les va a entregar las noticias cada día, las más relevantes pues las van a tener allí, ¿no? Y ahora este sistema realmente lo pueden escalar a cuánto quieran invertir en consumo de API, porque realmente el sistema ya está montado. Entonces simplemente es, ¿quieres procesar más noticias? ¿Quieres abrirte a nuevas verticales y cubrir otros sectores? Ya es un tema de cuánto quieres gastar a nivel de consumo de API. Entonces lo que se ha logrado de alguna forma es tener que se llama, ¿no?, una AI Workforce trabajando para ti que ha facilitado la vida o facilita la vida a ese equipo de Business Intelligence que ahora se puede dedicar a cosas de mucho más valor. Y entre todo este camino es donde apareció Valentín Ayesa, que igual algunos lo conocéis porque he hablado bastante de él en la comunidad. De hecho, cuando yo entré a su comunidad y a su curso, pues lo dije, ¿no? Dije, ostras, este tío la toca muchísimo en temas de automatizaciones, N8N, etcétera, etcétera, y lo compartí. Y de hecho, me consta que varias personas de dentro de la comunidad de Digital Sapiens entraron, me consta porque lo he visto, básicamente, pero pues porque los he visto ahí interactuando. Entonces yo desde muy al comienzo le dije a Valentín, tío, esto me flipa, y él me preguntó, ¿no?, ¿a qué te dedicas? ¿Qué has hecho? Y qué más me dijo, ahora no me acuerdo. Bueno, y qué me había motivado a entrar en su comunidad. Entonces le dije, mira, yo sinceramente estaba un día a punto de irme a dormir con el móvil, así, mirando YouTube y tal, y me apareciste tú, porque estaba justo empezando con N8N, me apareciste tú, entré en la comunidad, vi que eras un perfil bastante técnico, y el problema que yo veo muchas veces en este tipo de comunidades, ahora ya hace un tiempo, ¿no?, se ha puesto muy de moda estas comunidades en School, donde pagas una suscripción y la mayoría son, las lleva una persona que va poniendo pues, escenarios de Make, etcétera, etcétera, y es una suscripción y eso pues es un negocio bastante lucrativo.
Sin embargo, lo que yo me encontré, y creo que, y me diréis si estoy en lo cierto o no, o si tenéis esa misma sensación, creo que las personas o las comunidades más técnicas tienden a ofrecer este tipo de recursos o gratuitamente o con unos costes muy bajos. Por ejemplo, estoy en alguna comunidad que te enseña a programar con inteligencia artificial y todo esto, y el School creo que son $9 al mes, ¿no? En cambio, te vas a comunidades de personas que no son tan técnicas y que vienen más del mundo de negocio y que han aprendido a utilizar el no-code, low-code y tal, y te encuentras comunidades de estas 70, 80, $90 al mes, ¿no? Y cuando vi eso con Valentín dije, bueno, a ver, la comunidad, ¿cuánto vale? En ese momento no voy a decir el precio porque ahora ha subido, pero era pues menos de... Bueno, muy bien, dije, guau, aquí entro sin pensar, entré y al cabo de 2 o 3 semanas me acordé que tenía el acceso a esa comunidad, entré, vi lo que había y quedé alucinado y estuvimos hablando, ¿no? Y de ese primer momento pues creo que hubo una muy buena conexión, yo le expliqué un poco lo que había descubierto durante mi etapa de investigación, desde que había dejado Founders, que por cierto lo cuento en la newsletter, con los primeros emails, ahí lo cuento con mucho más detalle, que básicamente es que con unas muy pocas herramientas una persona que viene del mundo más de negocio, como por ejemplo era mi caso, podría ayudar a cualquier pyme, a cualquier empresa más o menos de pues, hasta 50 trabajadores en su viaje de transformación digital, ¿no? Porque al final transformación digital no solo son herramientas, sino también procesos, una forma de hacer las cosas, un mindset, es un tumulto de cosas que, ostras, quizás la parte que al consultor le suele faltar, al consultor de negocio, quizás la parte que al consultor de negocio le puede faltar más, que es la de ejecución de la parte tecnológica, ahora con estas nuevas herramientas que existen, como por ejemplo N8N, High Level, pues se acorta, ¿no? Es esa parte. Entonces, esto lo explico con más detalle y yo se lo comentaba a él, y mi idea era montar una comunidad de consultores enfocada a todo esto, con la idea de que alguien que venga... De hecho, yo siempre imaginaba, y aquí abro un pequeño paréntesis, un pequeño melón, siempre he pensado que dentro del mundo de la consultoría hay gente brillante, ¿no? Hay gente muy capaz que debido al querer, no sé si siempre quiso hacer carrera dentro del mundo de la consultoría o no, pero bueno, una vez estás dentro es muy difícil desconectar y vives por y para el trabajo. Entonces creo que hay muchas personas que hicieron carrera allí y fuera de ese mundo hay un mundo de oportunidades donde quizás se podrían ganar, quizás no, estoy seguro que se podrían ganar muchísimo mejor la vida, ganando muchísimo más al mes y simplemente pues por desconocimiento o porque ya tienen un coste hundido bastante alto de haber hecho carrera dentro del mundo de consultoría o lo que sea, pues no salen de ahí. Entonces yo siempre, al ver todo esto, dije, ostras, es que no me puedo creer que una persona con las capacidades, yo siempre me venían a la cabeza amigos, ¿no? Ex compañeros, no me puedo creer que esta persona, si está 2 meses aprendiendo estas herramientas, no pueda tener 2 o 3 clientes que le paguen X cantidad y que ya se pone a ganar el doble o el triple de lo que está probablemente ganando como consultant manager o incluso senior manager en algunas empresas. Y yo tenía pues esa idea, ¿no? Lanzar la comunidad de consultores para llegar a ese público. Lo que pasa es que, claro, en paralelo yo también pues estaba haciendo lo mío, ¿no? Haciendo la parte de consultoría, más en modo freelance, si lo quieres llamar de esta manera, con los amigos que tienen empresas, pues al principio son los que más confían en ti si han trabajado contigo antes o muchos han sido ex compañeros, y eso fue como el primer peldaño que yo hice en el mundo del emprendimiento en solitario y a tiempo completo, porque hasta ahora había tenido proyectos secundarios, pero emprendedor a tiempo completo no había sido hasta hasta julio del año pasado que me lancé a la piscina. ¿Qué pasa? Que en el momento que yo empiezo a sacar productos, empiezo a ver el potencial que hay, no solo y aquí he desvariado un montón porque yo estaba hablando de que había entrado en la mentoría con Diego y Abraham, que me estaban ayudando a vender el producto de Notion aplicado a las empresas con toda la parte de metodología operativa, pero les he liado más la cabeza estos meses que no veas, porque cada más o menos 2 semanas yo veía una oportunidad nueva de productizar, o me venía un potencial cliente y me decía, quiero hacer esto, o los clientes que tenía me decían, quiero hacer esto otro, y yo decía, vale, sí, vale, lo hacemos, siempre pensando en, vale, pues esto luego cómo lo puedo productizar para poder ofrecerlo como servicio productizado a otro cliente. Y hasta el día de hoy ha sido un poco así, ¿no? Proyectos nuevos, ilusionado, pensando siempre en productizar, por ejemplo, un proceso de recursos humanos, compramos la licencia de marca blanca de un software que lo que te permite es hacer entrevistas asíncronas, y eso lo puedes conectar luego con N8N y puedes tener, yo que sé, 200 entrevistas, que las personas hagan las entrevistas, tú puedes poner el vídeo, hola, ¿qué tal? ¿Cuál? Explicas lo que quieres y la respuesta pues es la otra persona que se graba en vídeo y ahí lo tienes también, ¿no? Entonces esto pues lo tenemos, es un producto que está allí, que no es nuestro core, tampoco estaba dentro de
nuestro core inicial hacer un producto de recursos humanos para poder hacer screening de cientos de candidatos, pero bueno, es una capacidad que tenemos allí. Bien, luego también muchos proyectos eran de automatizar procesos de negocio, meter temas de agentes, y lo que nos dimos cuenta es que algunos de esos proyectos no tenían el impacto que esperábamos, porque al final, pues al principio tampoco yo estaba solo, no tenía el mindset de vamos a montar una consultora, vamos a hacer esto, lo otro, no pensaba tampoco a lo grande. Yo siempre lo había dicho en los vídeos, esto va a ser un viaje solopreneur, voy a ir yo con lo mío, en prácticamente mes y medio ya estaba ganando el doble de lo que estaba ganando en Founders. Por lo tanto, para mí fue, bueno, redondo, ¿no? Pero allí estuve trabajando también unas creencias limitantes que yo tenía, y eran que, ostras, yo cuando estaba en Idea Foster tenía una mentalidad y era, tenemos que productizar y anicharnos en servicios productizados, porque esto es lo que podemos vender más veces. Cada vez que se entrega al cliente se genera un valor adicional, y luego entregar ese tipo de servicios es una gozada, y no tenía nada que ver con los otros, con los de el cliente viene, quiere hacer cualquier cosa que igual no hemos hecho antes, pero bueno, vamos a meterle allí carga cognitiva, al final acaba quemando al personal y no es fácil, ¿no? No son fáciles de entregar esos servicios. Igual el primero, pues te hace ilusión hacerlo, pero el segundo, el tercero... Yo también cuando estaba en Accenture al principio decía, o sea, si es que no quiero dedicar los mejores años de mi vida a nivel de cabeza, a nivel cognitivo, al servicio de otra empresa. Yo quiero dedicar mi capacidad, o sea, las capacidades que pueda tener a un proyecto mío. Me haría ilusión, porque creo firmemente que, ostras, cualquier persona más o menos senior, sobre los 30, con un bagaje, y más hoy en día que cada vez las oportunidades o los ciclos de las oportunidades se van acortando más. Es como si la lotería en lugar de... o el mundial, ¿no? Imagínate que el mundial es ese momento donde hay una gran oportunidad y que puedes ganar el mundial. Vale, pues ahora prácticamente hay un mundial, puedes jugar un mundial cada mes, cada semana. Yo Notion no lo aprendí en la universidad, lo aprendí sobre la marcha. Ahora el tema de los agentes N8N no hace ni un año, ¿vale? Y es que si me dices, no, es que hace 5 años N8N, pues igual ni existía hace 5 años N8N. Entonces cada vez salen más herramientas, más oportunidades, y estos ciclos se van acortando más, ¿no? Y aparte el time to value, el tiempo a valor de aplicar toda esta tecnología, también cada vez se acorta más. Por lo tanto, bueno, esto lo quería dejar un poco para el final de la charla, pero creo que se avecina una era de oportunidades brutales, y a mí esto me genera un poco de ansiedad al principio, pero al final es que lo que pienso es que cada día hay una oportunidad enorme, o cada mes, si queremos hablar de forma más realista, con estas nuevas tecnologías que están apareciendo en nuestra vida. Si quieres verme, puedes verme cada martes en directo. Y si quieres ver este completo en comentarios, te lo dejo. Si te gusta, dale un like, no te cuesta ni un esfuerzo. Y si quieres ir más allá, suscríbete